El 90% de los mexicanos creció creyendo una mentira histórica. Nos enseñaron en las escuelas que la civilización maya simplemente se esfumó, que la selva devoró sus ciudades en un misterio sin resolver. Algunos documentales sensacionalistas incluso insinúan intervenciones de otro mundo o desapariciones mágicas. Pero los sedimentos extraídos del fondo del lago Chichancanab en la península de Yucatán cuentan una historia muy diferente y mucho más aterradora. No hubo magia, no hubo abducciones. Hubo un colapso sistémico brutal que aniquiló metrópolis de 100.000 habitantes en un parpadeo histórico. Una tormenta perfecta de soberbia política, ecocidio masivo y canibalismo social. Fue lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará para siempre tu visión de nuestros antepasados. Para entender la magnitud de esta caída, primero debemos visualizar la cima. Viajemos al año 750 de nuestra era. Las tierras bajas de Mesoamérica son el centro del universo conocido. Ciudades colosales como Tikal, Copán, Palenque y Calakmul dominan el horizonte. No son simples aldeas dispersas, son metrópolis hiperconectadas que albergan poblaciones de entre 60.000 y 100.000 habitantes cada una. Sus ingenieros construyen pirámides que perforan el dosel de la selva. Sus astrónomos calculan ciclos lunares y predicen eclipses con un margen de error de segundos. Poseen un sistema de escritura jeroglífica CAD capaz de registrar la poesía más compleja y la burocracia más fría. En el centro de todo está el Keulahau, el Rey Divino. Un gobernante que no solo administra la ciudad, sino que actúa como el viviente entre el mundo de los mortales y el reino de los dioses. Todo parece eterno. Las dinastías graban sus victorias en estelas de piedra diseñadas para durar milenios. Pero bajo esta fachada de estuco blanco prístino, una bomba de tiempo ecológica ya había comenzado a detonar. Y los propios mayas fueron los encargados de encender la mecha. Muchos arqueólogos coinciden en un dato escalofriante. Los mayas fueron víctimas de su propio éxito arquitectónico y de una vanidad desmedida. Para proyectar poder absoluto, los reyes exigían que cada templo, cada plaza y cada palacio estuviera recubierto de una gruesa capa de estuco blanco. Este material brillaba bajo el sol cegador del trópico, haciendo que las ciudades parecieran faros divinos en medio del mar verde. Pero el precio de esta monumentalidad fue la destrucción de su propio hábitat. Para producir una sola tonelada de cal, los constructores mayas necesitaban quemar hasta 20 toneladas de madera verde. Los hornos ardían día y noche a temperaturas altísimas. Se estima que para cubrir un solo complejo arquitectónico grande, se talaban y quemaban cientos de hectáreas de bosque virgen. Multiplica esto por docenas de ciudades en constante expansión durante siglos. El resultado fue una deforestación a escala industrial. Al eliminar la cubierta forestal, alteraron drásticamente el microclima de la península. Sin árboles para retener la humedad y generar transpiración, la temperatura local aumentó de forma crítica. La tierra quedó expuesta. La erosión arrastró los nutrientes del suelo fértil hacia los pantanos y los sistemas de agua dulce, asfixiando los ecosistemas acuáticos de los que dependían ciegamente. Estaban destruyendo la máquina natural que los mantenía con vida, pero lo que vino del cielo pronto convertiría este desastre local en un apocalipsis regional absoluto. Hacia el año 800 de nuestra era, el clima mundial experimentó una anomalía severa. Y en Mesoamérica, esto se tradujo en una sequía implacable y mortal. Estudios recientes realizados en estalagmitas de cuevas profundas han revelado un registro climático exacto. Durante los siglos IX y X, la región sufrió las peores y más largas sequías en 7.000 años. Los mayas dependían casi por completo del agua de lluvia temporal. Sus cultivos fundamentales de maíz, frijol y calabaza necesitaban ciclo de precipitación precisos para alimentar a las masas. Eran maestros indiscutibles en la gestión hídrica. Habían excavado cisternas gigantescas llamadas chultunes y diseñado canales sofisticados para captar cada gota que caía del cielo. Pero ninguna obra de ingeniería puede almacenar agua que simplemente no existe. Año tras año, las lluvias de verano no llegaron. Imaginen la desesperación de una sociedad de millones de personas atrapada en una selva que se vuelve amarilla y crujiente. Las reservas se agotaron rápidamente. Los cultivos se marchitaron en los campos agrietados. La escasez de agua trajo consigo el hambre a una escala inimaginable. Y con la desnutrición masiva, las enfermedades diezmaron rápidamente a la población vulnerable. Pero la sequía trajo algo mucho más destructivo que el hambre física. Trajo la muerte total de la fe.
El sistema político maya dependía de una creencia inquebrantable. El rey divino tenía el deber y el poder de comunicarse con los dioses, especialmente con Chac, la deidad de la lluvia, para asegurar las cosechas. A través de rituales de derramamiento de sangre y sacrificios humanos, el rey mantenía el delicado equilibrio del cosmos. Pero ahora, el cosmos estaba roto. Los reyes perforaban sus lenguas y genitales con sus espinas de mantarraya, derramando su sangre sagrada sobre papel de corteza para quemarlo como ofrenda. Los sacerdotes multiplicaron los sacrificios en las plazas públicas. Nada funcionó. Los cielos permanecieron despejados, calurosos y crueles. Cuando las plegarias fallaron durante una década entera, la legitimidad del sistema político se hizo añicos. ¿Por qué el pueblo debía seguir pagando tributos aplastantes y construyendo pirámides para un rey que había perdido el favor de los dioses? La brecha entre la élite, que seguía exigiendo lujos desde sus palacios de piedra, y los campesinos que veían morir a sus hijos de inanición, se volvió insoportable. El pacto social se rompió definitivamente. Y cuando las instituciones colapsan, la barbarie absoluta toma el control. Lo que estás a punto de leer es la prueba arqueológica de esta locura. Durante el periodo clásico temprano, las guerras mayas eran asuntos altamente ritualizados. El objetivo principal era capturar a nobles enemigos para el sacrificio, no destruir las ciudades ni masacrar civiles. Pero hacia finales del siglo VIII, las reglas de combate cambiaron drásticamente. La violencia escaló hacia una guerra total de aniquilación. La lucha desesperada por los últimos recursos de agua y tierras fértiles empujó a las ciudades, estado un ciclo de matanzas sin fin. Las inscripciones en los monumentos dejaron de hablar de alineaciones planetarias o rituales sagrados. Comenzaron a registrar masacres masivas, decapitaciones públicas de reyes rivales y el incendio sistemático de capitales enteras. El caso de la ciudad de Dos Pilas es el testimonio más escalofriante de esta época oscura. Los arqueólogos descubrieron que los habitantes de esta ciudad entraron en un estado de pánico absoluto. En un intento desesperado por sobrevivir a un asedio inminente, derribaron sus propios templos sagrados. Usaron las piedras talladas con los rostros de sus ancestros para construir apresuradamente muros dobles de fortificación alrededor de la plaza central. Se atrincheraron en el corazón de su propia ciudad, destruyendo su patrimonio cultural para salvar sus vidas. No fue suficiente. La ciudad fue arrasada sin piedad y abandonada a los buitres. La guerra endémica cortó las rutas comerciales esenciales. Los agricultores aterrorizados huyeron de los campos, temiendo ser asesinados o esclavizados por ejércitos saqueadores. El suministro de alimentos cobró forma irreversible. Sin líderes creíbles, sin comida, sin agua y bajo la amenaza constante de la muerte violenta, la estructura urbana simplemente dejó de funcionar. No hubo un evento de extinción masiva en un solo día de película. Una agonía lenta, sucia y dolorosa que duró varias generaciones. Los campesinos finalmente se rebelaron. Es un hecho casi seguro que las élites gobernantes fueron masacradas por su propia gente en los escalones de los mismos templos que los obligaron a construir bajo el sol abrasador. Al caer el prestigio del rey, nadie organizó el mantenimiento de los canales vitales. Nadie defendió las murallas de la ciudad. La selva comenzó a reclamar la piedra ensangrentada. La gente empacó lo poco que tenía y comenzó a caminar. Emigraron en pequeños grupos, abandonando las tierras bajas del sur, que alguna vez fueron el pináculo absoluto de la civilización humana. Buscaban tierras más fértiles y seguras. Algunos marcharon hacia el norte, hacia la península de Yucatán, donde cenotes subterráneos ofrecían agua permanente. Otros subieron a las escarpadas tierras altas del sur en Guatemala. Las grandes metrópolis quedaron en un silencio sepulcral. Los monos aulladores y los jaguares reemplazaron a los sumos sacerdotes y a los soberbios astrónomos. Pero aquí es donde la historia oficial nos vuelve a mentir descaradamente. Los mayas jamás desaparecieron como pueblo. Lo que colapsó y murió fue una tónica demencial del periodo clásico, pero construyeron una sociedad infinitamente más resiliente a los choques climáticos. Cuando los galeones españoles aparecieron en el horizonte en el siglo XVI, no encontraron una selva vacía y silenciosa. Encontraron ciudades mayas vibrantes, ejércitos formidables y redes comerciales masivas. El gran esplendor clásico era un recuerdo lejano, sí, pero la sangre maya seguía fluyendo con la misma fuerza de siempre. Hoy, más de 7 millones de descendientes directos de los mayas siguen viviendo en México,
Guatemala, Belice y Honduras. Siguen hablando sus lenguas ancestrales, tejiendo su historia en textiles sagrados y adaptándose a un mundo moderno que a menudo intenta borrar su existencia. La caída de la civilización maya clásica no es un cuento de hadas, ni un misterio de alienígenas ancestrales. Es la autopsia documentada de una sociedad que superó los límites físicos de su entorno natural. Es un recordatorio brutal de que ninguna cultura, por más avanzada, rica o tecnológicamente sofisticada que sea, es inmune a las consecuencias de destruir su propio ecosistema. La deforestación masiva por avaricia, el cambio climático extremo, la profunda desigualdad social y la guerra despiadada por los recursos básicos. Todo esto suena inquietantemente familiar hoy en día. Los mayas tallaron su advertencia final en piedra hace más de un milenio. La pregunta es si nosotros seremos lo suficientemente inteligentes para leerla antes de que nuestros propios rascacielos de cristal sean devorados por la naturaleza. ¿Qué harías tú si el suministro de agua de tu ciudad se cortara hoy mismo y no volviera en los próximos 10 años? Este colapso deja una lección escalofriante sobre nuestra propia fragilidad, pero la historia oculta de Mesoamérica tiene secretos aún más oscuros enterrados en el lodo. En nuestro próximo análisis, revelaremos lo que realmente encontraron los conquistadores españoles en las profundidades de los cenotes sagrados de Chichén Itzá. Los registros forenses modernos han destrozado todo lo que los antropólogos creían saber sobre los sacrificios humanos. Los resultados recientes de los análisis de ADN te van a dejar completamente paralizado. Escribe la palabra Birodec en los comentarios ahora mismo para recibir el enlace de acceso anticipado a nuestro próximo reporte clasificado sobre los secretos del inframundo maya.